Si te gusta Elena en el País de los Horrores, ayúdanos a continuar con nuestro trabajo. Suscríbete, comparte o déjanos un pequeño donativo o grande, como tú quieras, a través de nuestra cuenta de PayPal elena@elpaisdeloshorrores.com. Muchísimas gracias. Elena en el País de los Horrores. El que lucha con monstruos. Este es el título de una de las primeras obras autobiográficas de Robert Ressler, criminólogo del FBI conocido internacionalmente por ser padre de una de las técnicas más famosas empleadas por ese cuerpo de investigación norteamericano, la perfilación. En ella, en esta obra, Ressler nos relata con detalle cómo fueron sus entrevistas cara a cara con algunos de los asesinos más atroces, desalmados y terroríficos de cuantos ha conocido la historia, entre otros Jeffrey Dahmer, cuya biografía recreamos en el programa hace unas cuantas semanas. Ressler extrae el título de su libro de una cita de Nietzsche. La frase completa resulta un tanto más inquietante. Dice así: el que lucha con monstruos debería tener cuidado de no convertirse en un monstruo a su vez. Y si mira durante largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Al interior de ese abismo se ha asomado muchas veces nuestro invitado de esta noche, y estoy convencida de que esa osadía se habrá cobrado un tributo en tranquilidad y paz interior. Sin embargo, le ha convertido también en uno de los mayores especialistas en criminología violenta y psicopatía de nuestro país. Esta noche, en Elena en el País de los Horrores, tendremos el privilegio de hablar con Vicente Garrido Genovés. Nosotros no luchamos contra los monstruos, de hecho incluso los visitamos en su parada. Hoy conoceremos al Wendigo, un personaje que tal vez sea la forma en la que algunas tribus de indios norteamericanos explican la horrible capacidad que tiene el ser humano de convertirse en un verdadero depredador para sí mismo. Después, en El Resplandor, Miguel Entrena nos contará el asesinato del periodista gráfico argentino José Luis Cabezas, quien pagó con su vida su compromiso con esta profesión. Hoy no tendremos Club de los Marineros Muertos por ajustarnos lo mejor posible al tiempo, pero sí una nutrida agenda para pasar una noche de miedo que les traeremos de la mano de Loli Otero. Esta noche nos adentramos de verdad en la mente del asesino. Esperemos ser capaces de encontrar después la salida. Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores. En Radio San Vicente, Elena en el País de los Horrores. Vicente Garrido Genovés es un verdadero cazador de monstruos de nuestro tiempo. Doctor en psicología y diplomado en criminología, ha sido consultor de la policía y de la Guardia Civil en algunos de los últimos casos de asesino en serie que ha actuado en nuestro país en los últimos años. Él es especialista en criminología violenta y pionero en España en la aplicación de técnicas tan interesantes y efectivas como la perfilación para la investigación criminal. Es autor de numerosos libros de divulgación. Acaba de hacer su primera incursión en el mundo de la ficción con una novela titulada Crímenes exquisitos y al mismo tiempo acaba de publicar su último ensayo, Perfiles criminales, un recorrido por el lado oscuro del ser humano. Muy buenas noches, Vicente Garrido Genovés. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Elena en el País de los Horrores, porque además creo que es un auténtico honor y privilegio poder hablar con usted de temas que, bueno, en este programa nos interesan muchísimo, como es todo lo que se refiere a pues la psicología de un criminal, sobre todo de estos que vienen a llamar psycho killers, ¿no? Un poco haciendo
eco del nombre que le dan los norteamericanos, ¿no? Me parece estoy con mucho gusto contigo en este programa. Muy Gracias bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo creo que la primera pregunta es casi obligada, y es, ¿qué es un perfil criminal, ¿no? ¿Qué es esto del perfil de un criminal? Bueno, es una palabra que significa varias cosas, pero en el contexto en el que lo utilizo en mi libro Perfiles Criminales, tiene que ver con la técnica de elaboración de los perfiles, que se llama, en concreto es la técnica del perfil criminológico, y consiste en elaborar una estimación de la personalidad y el estilo de vida de un autor todavía no identificado de varios crímenes. Estos crímenes pueden ser asesinatos, violaciones, también se aplica al mundo de la criminología del secuestro, de los incendios, pero donde ha conseguido su fama y su mayor desarrollo sin duda ha sido en el ámbito de los asesinatos en serie. Entonces se parte de la base de que el criminal se expresa en la escena del crimen, es decir, que refleja características suyas en el modo de matar, ¿verdad?, en su modus operandi, en aspectos singulares de su actividad criminal, de lo que él decide hacer en la escena del crimen. Entonces, a partir de ahí, pues se trata de, como he explicado, de estimar qué tipo de aspectos de su personalidad, de su estilo de vida, de su psicología pueden ser traducidos a pistas, ¿verdad?, a claves para que la policía pueda reducir el espectro de lo que es la investigación. Yo me imagino que es probable que a muchos de las personas que nos escuchan les pueda resultar un poquito familiar, porque es verdad que la ficción ya nos está trayendo muchas veces muestras de lo que es el trabajo de un perfilador, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en una serie que yo creo que es bastante conocida, que es Mentes Criminales, donde se supone que los protagonistas son miembros de la unidad de comportamiento del FBI, por lo tanto, lo que pasa es que lógicamente es ficción, tampoco sabemos hasta qué punto nos podemos creer lo que vemos, o sí que es mucho más parecido a lo que podemos creer. Esta serie Mentes Criminales y algunas otras, ¿verdad?, que se han emitido con anterioridad, digamos que reflejan de manera realista algunas cosas y de manera distorsionada otra. Por ejemplo, es real que en determinados casos la labor de un perfilador ofreciendo información, como antes he explicado, acerca de características que puedan ser susceptibles de investigarse por parte de la policía, puede ser un elemento importante en estos casos. Ahora, claro, la narrativa televisiva pues tiene sus exigencias, ¿verdad? Entonces hay un elemento de espectacularidad, de prominencia que en realidad no se da, ¿no? Porque el FBI esa unidad no cuenta con un avión privado que lleva el equipo de un lado a otro, ni, digamos, ellos asumen la responsabilidad de la investigación cuando llegan a un sitio donde se les requiere, sino que más bien se trata de labor de apoyo. Claro. Y muchas veces sencillamente el perfil pues añade poco porque no todos los casos son adecuados para la elaboración de un perfil. En realidad yo diría que en esa serie se puede ver algo del trabajo de un perfilador, de un investigador que elabora perfiles, uniendo, por ejemplo, diferentes aspectos de la escena del crimen, estudiando la victimología, analizando el lugar donde se cometen los crímenes, etcétera. Pero hay una espectacularidad y una relevancia que la propia serie exige, ¿verdad?, a la hora de plantear el perfilador como aquella persona que resuelve el crimen, que eso en realidad no es así. El perfilador es un científico forense más. En algunos casos puede ser relevante lo que él señale, lo que él oriente, y en otros casos no. Sin embargo, yo creo que el papel del perfilador en la resolución de algunos casos bastante conocidos ya, sí que pues ha tenido un punto casi de espectacularidad, ¿no? Uno de los primeros casos donde el perfil resultó impresionante es el caso de una bomber, ¿no?, en los Estados Unidos, que también aparece reflejado en perfiles criminales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay algunos casos donde el perfil fue muy importante a la hora de ayudar a la policía a la captura de los asesinos en serie. Pero yo diría que si analizamos todos estos casos con mucho detenimiento, lo que nos damos cuenta es que el perfil supuso un paso muy importante, pero no se puede decir, creo yo, en un sentido estricto, que el perfilador resuelva el caso por sí mismo. Pasa lo mismo en cualquier otra investigación. En algún momento, si alguien descubre una huella o es capaz de analizar con acierto pues un resto en la escena del crimen, puede dar una información que, unido a toda la investigación policial, determine
el curso de la investigación y la captura del asesino, pero sin la labor previa quizá de la policía investigando sospechosos, analizando determinadas pistas, etcétera, pues eso a lo mejor no hubiera tenido digamos el fruto final, ¿no? O sea que yo creo que esto es importante. El criminólogo forense que trabaja en perfiles puede hacer un buen trabajo, de hecho en muchos lugares del mundo está integrado dentro de lo que son los equipos de investigación policial, pero más allá de lo que vemos en las series de televisión, su labor es la de orientar a la policía y en algunos casos a través de un perfil reduciendo el ámbito de los sospechosos o dando nuevas digamos orientaciones sobre dónde investigar, ¿no? Pero yo creo que es mejor verlo así porque de esta manera damos una perspectiva más realista de lo que es este tipo de trabajo. Claro. Estábamos comentando que en muchas policías está ya integrado el papel del perfilador o del forense que investiga el perfil psicológico pues del el violador o el asesino, etcétera. También en nuestro país, yo sé que en su caso sí que ha sido consultor de la policía, en algunos de los casos yo creo que más, también con una cierta relevancia en cuanto al perfil, ¿no? Como es el caso de Fernando. Vamos a ver, por desgracia en nuestro país está todavía poco desarrollado esto. Sí que es verdad que existe, verdad, pues de hecho se creó hace muy poco, verdad, una unidad de inteligencia en la Policía Nacional donde hay un policía que elabora perfiles, también en la Guardia Civil me consta que han utilizado con alguna frecuencia un perfilador, pero de hecho no hay todavía, como diría yo, una tradición a la hora de integrar este tipo de profesionales en lo que son las investigaciones de manera habitual. Esto es algo que justamente intento fomentar a través de la novela que tú comentabas en un principio, ¿verdad? Crímenes exquisitos, donde todo el peso... efectivamente hay uno exacto, el peso de la acción recae en una policía, se llama Valentina Negro, pero está ayudado por un criminólogo forense, al que he intentado reflejar también pues en un aspecto, digamos, realista, ¿no? Explicando las dificultades de la investigación, los problemas que hay en el día a día dentro de lo que es la investigación criminal en España, ¿no? Pero contestando en resumen a tu pregunta, hay ya dentro de la policía y la Guardia Civil alguna persona que realiza esta función, pero yo creo que todavía queda mucho por desarrollar. Sí, no es tan como en el país, yo creo, pionero en estas técnicas. De nuevo, tenemos que volver a decir que es Estados Unidos. Ahí hay hasta programas informáticos donde, pues parece que meten una cierta descripción, ¿no? de los casos. Exactamente, en Estados Unidos, en Inglaterra también, en Alemania, en Holanda, en Canadá. En muchos de estos países existe pues una unidad donde el perfilador criminal, el criminólogo forense que trabaja en perfiles, participa regularmente de las investigaciones, recoge estadísticas, elabora hipótesis. Es una labor mucho más, digamos, estructurada que permite utilizar todo lo que se sabe acerca de los perfiles de una manera mucho más fácil y rápida, ¿no? Aquí en España todavía esto realmente se ve como una rara avis, ¿no? Y la medida en que cada vez vayan entrando nuevas generaciones de gente que ha estudiado criminología, que además trabaja en la policía, yo creo que esto se podrá subsanar con el tiempo. Con una formación tal vez más técnica, ¿no? Más dentro de estos ámbitos. Sí, ¿no? Sí. Cuanto más alto lleguen, ¿verdad? En lo que es el mundo de la policía y de la Guardia Civil, licenciados o graduados en criminología que hayan tenido oportunidad de estudiar esto, yo creo que esto será más fácil de establecer como una rutina dentro de la investigación. Vicente, me acompañan en la mesa del estudio pues los colaboradores habituales, los compañeros del equipo de Elena en el País de los Horrores, Miguel Entrena, Loli Otero. Ellos también querían hacerte alguna pregunta. En este caso es Miguel. Hola, ¿qué hay, Vicente? Hola. Buenas noches. Oye, lo primero de todo, un placer que estés con nosotros compartiendo tu experiencia. Mira, tenía ahí una pregunta. Además, me fascina un poco el hecho de que además hayas publicado justo ahora mismo 2 libros, uno de ficción y otro de recopilación de casos, ¿no? Mucho más técnico. Y lo primero que me venía a la cabeza era preguntarte si realmente el trabajar con la realidad te ha llevado hacia la ficción o al revés, en el origen de tu interés por todo esto fue la ficción la que te atrajo hacia empezar a estudiar este tipo de casos. Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿verdad? Porque como ha ocurrido con otros, digamos, especialistas que han trabajado en criminología, me interesó mucho de joven la lectura del género policíaco, del género negro, ¿verdad? Y eso, pues,
está ahí como un referente para mí. Y creo que ya ha pasado el tiempo, y después ya de bastantes años, más de los que quisiera recordar, trabajando, ¿verdad?, investigando y en fin, digamos, formándome y desarrollando mi trabajo, pues me ha llevado también a volver un poco a los orígenes, ¿verdad? Es decir, intentar plasmar en una novela un poco los conocimientos que he ido adquiriendo, sobre todo un poco por lo que he comentado antes en la pregunta anterior de Elena, y es que creo que en España no se ha desarrollado bien desde el punto de vista literario lo que es la figura del criminólogo y lo que es la actividad, ¿verdad?, diaria de la policía, en lo que son investigaciones criminales complicadas de un asesinato en serie, en este caso, o de diferentes crímenes que se tienen que resolver. Me interesaba mucho introducir la figura del criminólogo forense en este ámbito. Entonces yo diría que la literatura y la realidad pues se han alimentado un poco mutuamente en lo que ha sido mi carrera. Sí, es que esto me llevaba también a preguntarme, teniendo en cuenta que la perfilación tiene un carácter más bien compilativo, es decir, da la impresión de que lo que se hace es sí, tratar muchas veces funcionan por estadística. Sí, ¿no? es estadística, sí. Es juntar cientos de miles de datos y ver en qué grupo a lo mejor podría encajar o dejar de encajar un cierto perfil o cierto... ¿En qué punto entra la creatividad en el trabajo real de un perfilador? Vamos a ver, la estadística es muy útil porque es evidente que las tendencias que se pueden mostrar a lo largo del tiempo, pues hay que tenerlas en cuenta, lo contrario sería absurdo, ¿verdad? Sí, Ahora claro. bien, lo que no puede ocurrir es que las estadísticas determinen, digamos, lo más esencial de un perfil, porque en este caso entonces simplemente un ordenador podía elaborar el perfil, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos uno de los últimos casos que hubo de asesinato en serie, que fue en Barcelona, fue esta mujer Remedios Sánchez, que mató a varias ancianas. Sí. Simplemente si hubiéramos utilizado las estadísticas, si hubiéramos introducido los parámetros tipo de víctima, que son mujeres, y modus operandi, que era el estrangulamiento, probablemente hubiera salido como sexo del asesino Varón. un hombre, y sin embargo era una mujer. ¿Qué quiere decirse con esto? Que nunca debe de estar el estudio de un perfil supeditado a la estadística, debe de estar auxiliado. Lo más importante es, y ahí es donde interviene la creatividad, lo más importante es atenerse a la evidencia, a lo que muestran las circunstancias del caso, a lo que uno puede leer en la escena del crimen. Y es ahí donde la creatividad es importante, porque en función de los conocimientos y la experiencia uno tiene que plantear hipótesis que se ajusten en mayor medida a lo que está ocurriendo, con independencia de lo probable o improbable que pueda ser. Con tal de que no sea imposible, determinadas hipótesis pueden ser improbables, pero pueden ser ciertas. Por ejemplo, uno de los casos que analizo en perfiles criminales, mi libro de ensayos sobre perfiles criminales, tiene como asesino en serie, tiene como responsable de uno de los capítulos a el que fue comandante de la mayor base de la NATO o de la OTAN que existe en Canadá, la base de Trenton. El asesino era el comandante en jefe. Claro, esto es una cosa muy improbable porque jamás ha habido en la historia del asesinato en serie un sujeto que fuera un asesino en serie con este rango militar, un comandante, alguien que se codeaba con las más altas esferas de la política internacional a la hora de discutir cuestiones de seguridad. Sin embargo, era un asesino en serie. Si se hubieran dejado llevar por la estadística o por el, entre comillas, sentido común, la policía canadiense no lo hubiera en absoluto considerado como sospechoso. Y es ahí, sin embargo, donde, tal y como explico en el capítulo, la atención a los detalles, el estudio del modus operandi, el análisis de las pruebas, te llevan a apuntar a este sujeto. Luego la creatividad, si se entiende como la capacidad para elaborar hipótesis que son adecuadas a lo que demuestra la evidencia. No necesariamente evidente, sí. Eso es verdaderamente lo importante. Yo tengo una pregunta que puede resultar un poco, a lo mejor simple, pero es algo que de verdad me despierta mucha curiosidad, y es que, aprovechando que estamos hablando con una persona que en su último libro, Perfiles Criminales, pues casi todos los casos que sirven para ilustrarlos son casos extranjeros, pero sin embargo es un gran especialista en casos nacionales, la pregunta es... ¿Existe tanta diferencia? Quiero decir, ¿un perfilador puede hacer un perfil de un asesino nacional con la misma facilidad que de un asesino de otro sitio? ¿Nos distinguimos también las nacionalidades cuando nos convertimos en asesinos o no? Bueno, en mi libro también aparecen casos españoles. Es verdad que dominan un poco más los extranjeros, porque claro, a la hora de elegir casos siempre hay muchos más en el resto del mundo que en España, ¿no? Pero bueno, también analizo
el caso de Nagore Laffage, una chica que resultó asesinada en Pamplona y que fue objeto de mucha atención porque el asesino resultó ser un psiquiatra, ¿verdad? Y eso siempre pues es algo muy llamativo, ¿no? Entonces yo hago un análisis del caso y bueno, creo que doy pruebas de por qué el caso debió ser considerado como un asesinato en vez de un homicidio, ¿verdad? Es decir, una figura penal más grave. Y sí, por supuesto que se puede aplicar el perfil igualmente en España que como en cualquier otro lugar. Como es lógico, hay que tener en consideración los aspectos culturales a la hora de establecer las circunstancias que pueden definir ese perfil o los aspectos, porque claro, la realidad del comportamiento en España está sometida a una serie de características culturales y del digamos del mundo de España que son diferentes de otros países y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero obviamente la técnica se puede aplicar en cualquier país porque en realidad el asesino tiene muchos elementos en común, ya sea de un país o de otro, o ya tenga una raza u otra, o ya hablen un lenguaje y otro, ¿no? Las constantes del asesino en serie son más importantes que las diferencias. Saliendo un poquito yo tengo que preguntar, aprovechando la oportunidad que nos da Vicente Garrido, tengo que preguntar por uno de los casos que yo creo que más fascinante resulta conocer el papel tan relevante que tuvo precisamente en la resolución, que es el de Joaquín Ferrandiz, el estrangulador de Castellón. Usted realizó un perfil que de hecho sirvió también para que se considerara que detrás de una serie de asesinatos que a priori la policía parecía no relacionar estaba posiblemente la misma mano, ¿no? Y de hecho así fue. Sí, eso es un buen ejemplo de lo que antes quería decir con la colaboración, ¿verdad? La Guardia Civil tenía varios sospechosos. Eso significa que ya había, junto a otros sujetos, ya había estado, digamos, siguiendo la pista, investigando a Joaquín Ferrandiz, ¿no? Es verdad que en aquel momento la policía, o mejor dicho, la Guardia Civil, pues tenía la idea de que existían dos asesinos, aquel que mató a 3 prostitutas y el que había matado a otras 2 mujeres, ¿no? Entonces mi labor fue fundamentalmente analizar todos los aspectos de las diferentes escenas del crimen y determinar que había un único autor que vinculaba a las 5 escenas. Y en función del perfil que yo elaboré, entonces la Guardia Civil lo que hizo fue identificar a uno de los sujetos que estaban bajo sospecha, que fue Joaquín Ferrandiz, como el que se ajustaba a ese perfil, y a partir de ahí lo investigó más a fondo, lo siguieron y finalmente lo detuvieron, ¿no? Este es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque si yo hubiera hecho este perfil, pero la Guardia Civil no hubiera tenido a Joaquín Ferrandiz como uno de los sospechosos, todo hubiera sido mucho más difícil. De tal manera que mi perfil lo que hizo fue descartar a los otros, apuntar a Ferrandiz como el sujeto con mayor probabilidad de ser el asesino, y entonces al centrarse la Guardia Civil en él, al seguirlo, entonces ya se dio cuenta que había intentado matar a otra persona, etcétera, ¿no? Entonces luego el perfil fue muy útil, claro. Pero mi perfil sin esa labor anterior de la Guardia Civil, pues no digo que hubiera sido inútil, pero desde luego hubiera tenido digamos, una repercusión menos relevante. Habría sido mucho más complicado porque al fin y al cabo también para lo que sirvió es para focalizar, ¿no? Porque si no, simplemente una descripción, luego buscar a alguien que se encaje es más difícil si no hay alguien ya un poco en el punto de mira. El perfil introducía algunos elementos que hubieran podido ser interesantes también a medio plazo, por ejemplo, que había tenido antecedentes penales por algún acto de violencia, etcétera. Quiero decir que daba pie a que la policía hubiera podido verdaderamente rastrear a partir de ahí, pero claro, hubiera sido mucho más largo, ¿no? Puesto que no hubiera estado dentro de esa base de sospechosos que ya tenía. Hay otra cosa que yo creo que fue realmente interesante en este caso, y es que también sirvió para exculpar a un falso culpable, ¿no? Que en ese momento además estaba en prisión precisamente como sospechoso de... Eso es, sí, una persona que conducía un camión y que de alguna manera pues se había relacionado como cliente, ¿verdad?, con el mundo de la prostitución, y dado que había 3 mujeres que ejercían la prostitución, pues llegó a la Guardia Civil a acusarlo y pasó unos meses en la cárcel, sí que es cierto. Por desgracia,
Es verdad que fue exonerado por completo, pero ese tiempo que pasó en la cárcel le pasó factura, ¿verdad? Y murió poco después, creo que un par de años después murió. En cualquier caso, también nos sirve precisamente para comprender lo importante que es una técnica como esta, precisamente como apoyo a los investigadores, ¿no? Lo que venimos diciendo durante toda la entrevista, ¿no? Que se vaya conociendo, que se vaya introduciendo, que se vaya asentando esta técnica como herramienta necesaria y fundamental en la investigación de casos de asesinato, de secuestro, bueno, pues más o menos lo que hemos estado yo creo Elena, que tu siguiente lo entenderá muy bien cuando comente que hay dos tipos de digamos de huellas o de restos de un asesinato, por decirlo, digamos como ejemplo mayor, ¿verdad? El asesinato. Una son los restos físicos, que son las huellas dactilares, fluidos corporales, sangre, etcétera. Pero luego están los restos psicológicos o de comportamiento, que son las decisiones que toma, ¿verdad?, el asesino. Es decir, el modo en que ata a la víctima, si le tapa la cabeza o no, si inflige más heridas de las necesarias para acabar con su vida, si hay objetos que se lleva u objetos que deja. Todo eso son decisiones, estos son huellas de comportamiento. Entonces, mientras que el científico forense tradicional, el biólogo, el químico, la policía científica analiza las huellas físicas, el criminólogo forense analiza las huellas del comportamiento, que son las decisiones, los actos que el sujeto lleva a cabo en la escena del crimen. Y que además intervendrán esa huella psicológica, una vez que ha sido interpretada y leída, puede intervenir no solo en la búsqueda del autor, sino también incluso a posteriori en el juicio o incluso en el tratamiento de esta persona una vez que sea detenida, ¿no? Sí, conocer perfectamente. Exacto. Una cosa que yo siempre cuento a mis alumnos, ¿verdad?, cuando doy esta materia, es que si realmente aprendemos bien a elaborar perfiles, aumentaremos mucho también nuestro conocimiento sobre la psicología del criminal, un poco los aspectos vinculados también con su peligrosidad, con su capacidad de reincidencia, etcétera, y todo eso sirve de ayuda, por ejemplo, en la preparación de interrogatorios, porque no todos los sujetos responden a las mismas técnicas de interrogatorios, y también podemos hacer valoraciones sobre su, digamos, riesgo, ¿verdad?, de reincidencia o de peligrosidad, e incluso dar una estimación sobre sus necesidades de tratamiento, en la medida en que posteriormente se vaya a hacer un trabajo con él de naturaleza clínica o de naturaleza de intervención dentro de la prisión. Entonces, el conocimiento del perfil no es meramente saber hacer perfil. Uno llega a esto después de haber trabajado y de haber aprendido mucho sobre precisamente cómo funciona la mente de un criminal y todas las circunstancias que rodean la ejecución de un delito. Vicente Garrido Genovés, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Muchísima suerte también con Crímenes Exquisitos, esta primera novela que le tiene como autor junto con Nieves Abarca, y también muchísima suerte con Perfiles Criminales, un recorrido por el lado oscuro del ser humano. Estos dos libros que nuestros oyentes van a poder encontrar ya en cualquiera de las librerías, y que, bueno, pues uno de sus autores ha tenido a bien dedicarnos estos minutos a Elena en el País de los Horrores. Espero que, bueno, considere que esta es su casa y podamos volver a disfrutar de todo su conocimiento, que es, desde luego, una lección magistral para cualquiera de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Hasta siempre. Hasta siempre. En Radio San Vicente, No tengas miedo, con Elena en el País de los Horrores. La parada de los monstruos.
Hoy en la parada de los monstruos vamos a hablar de el Wendigo, una de esas criaturas que, bueno, yo creo que son de las que más gustan a nuestra compañera Loli Otero, porque sí, es verdad, a ti te hacen especial gracia los monstruos que provienen de algo inspirado en el ser humano, ¿no? Muchas veces lo has dicho, estos a que... mí me hacen gracia los monstruos en general, porque no me quiero creer a ninguno, porque encima me los creo a todos y paso miedo. Bueno, este no es de ese tipo de gracia, quiero decirte, son de los que te gustan, pero gracia, lo que se dice gracia, no hace. El Wendigo es posiblemente uno de esos monstruos legendarios que realmente nos puede hacer, o nos puede dar escalofríos. Se basa casi en la ira o en la parte más salvaje del ser humano. Dicen que es bueno, pues la respuesta que tiene el hombre a esa llamada de su lado más oscuro y que viene provocado precisamente cuando el hombre pierde toda su humanidad y es capaz de convertirse en un verdadero depredador para el hombre. La leyenda del Wendigo proviene de algunas tribus de indios nativos americanos del norte de América y de Canadá sobre todo. Es un espíritu, muchas veces, o un monstruo, que viene provocado un poco cuando se trata de amonestar a vicios como la glotonería, la avaricia o excesos en general. Igual que en la tradición o en la religión católica, pues bueno, esto se convierte en una especie de... Bueno, en una especie no, en un pecado además de los gordos. En el caso de estas tribus nativas norteamericanas, lo que consigue el hombre que no consigue dominar estos vicios es transformarse o escuchar la llamada del Wendigo. Es decir, es poseído por este espíritu que es una especie de monstruo insatisfecho continuamente, que será incapaz de saciar su apetito de cualquier cosa, su hambre de cualquier necesidad, de ninguna de las maneras, hasta el punto de que su presa favorita serán los hombres, se convertirá en un devorador de hombres, es decir, estamos hablando de un monstruo caníbal. En muchas tradiciones, como decimos, el hombre que es consumido por la avaricia se convertirá en este monstruo. Es asociado además al frío, al norte, al invierno, porque también en estas épocas difíciles, cuando además vives en plena naturaleza, como es el caso de los indios norteamericanos, pues es inevitable que aparezcan muchas veces la hambruna y la inanición. Hay quien considera precisamente que el mito del Wendigo surge cuando ante estos periodos de rudísimo y crudo invierno en la que algunas de estas tribus se veían abocadas a caer en el canibalismo para subsistir, tratan de explicar esa inhumanidad experimentada en estos momentos tan difíciles a través del mito del Wendigo. Si os dais cuenta, muchas veces, por eso digo que es de estos monstruos que le gusta estudiar especialmente a Loli, ¿no? Porque a ti te fascinan los que provienen de la realidad, ¿no? Hemos dicho alguna vez, el hombre lobo proviene también de determinados mitos reales, pues el Wendigo es lo mismo, o sea, casi explicaría, o sería un intento de explicar de forma mítica, de forma legendaria, o de disculpar al fin y al cabo, precisamente que el ser humano pueda convertirse en un asesino serial como estos de los que hemos estado hablando con nuestro invitado. Es decir, cuando el hombre se transforma en un verdadero lobo para el hombre. La descripción del Wendigo también da bastante miedito. Os la voy a intentar leer casi literal. Es descrito como un ser raquítico hasta el punto de la inanición. Su piel está tensada a lo largo de su cuerpo, ajustándose a sus huesos. El color de su tez es similar a las cenizas de la muerte y sus ojos parecen estar hundidos en sus cuencas. Donde deberían estar sus labios, ahora solo hay vestigios de piel y sangre. Sucio y apestoso, el Wendigo tiene ampollas en su piel y exuda un olor a descomposición, a muerte y a corrupción. Ahora dime otra vez que es de los que me gustan a mí. Para casarme. No lo digo en ese sentido, mujer. Estás todo el rato poniéndome unas caras muy extrañas. Me refiero a que son de los que te provocan el bicho merece mirarlo con curiosidad. Hay otras descripciones del Wendigo, porque está presente en muchísimas leyendas y en muchísimas tradiciones. Otra es un poquito más amable. No obstante, al final el hecho de que acabe devorando a los cazadores que se internan en el bosque, etcétera, pues de nuevo provoca un poco de miedo. Pero bueno, esa otra descripción se aleja un poquito de esta, porque lo que hablas de un hombre corpulento, muy corpulento, cubierto de una especie de vello blanco, algo parecido casi
al Sasquatch, ¿no? Una especie de entre Sasquatch y Yeti, ¿no? Por aquello de que en este caso sería de color blanco. Algo que a mí me ha provocado una inquietud grande es que llama a sus presas por su nombre. Es decir, lo que dice en la tradición es que cuando el Wendigo va a castigar a un avaricioso, cuando va a devorar el alma de un avaricioso o va a alimentarse de él, este personaje, esta persona, esta futura víctima, lo que escucha es que desde lo más profundo del bosque le llaman por su nombre y algo le impide no acudir a la llamada. O sea, siente la inevitable necesidad de acudir aún sabiendo que posiblemente sea el Wendigo quien le llama. Joder. Es un mito difícil de entender, yo creo, para el hombre occidental, pero que sin embargo ha sido frecuentemente utilizado en la ficción, en literatura, en cine, en televisión. Algunos de los más importantes autores de literatura de terror, como pueda ser Stephen King, lo utiliza. Aparece el Wendigo en una de sus obras más famosas, que es Cementerio de Animales. El espíritu del Wendigo también está presente en ese cementerio indio que utiliza la familia para enterrar a... Bueno, primero al gato, después no será al gato, ¿no? Pero lo que dicen que toma posesión de ese animal una vez y por eso puede volver a la vida es precisamente el espíritu del Wendigo. También encontraremos el Wendigo en obras de un autor tan fundamental para la literatura de terror como es Lovecraft, en trabajos sobre los mitos de Cthulhu. Aparecerá el Wendigo que él asocia a uno de esos dioses que tanto le gusta desarrollar, que tienen que ver con el origen de todo y son dioses primigenios, etcétera. Bueno, pues este es el personaje que hemos elegido precisamente para la parada de los monstruos. Yo no estoy seguro, has comentado que el monstruo, pero la verdad es que sí que había oído hablar de él, pero hasta que no te has puesto a describirlo no sabía realmente en qué consistía. Comentabas que es un mito que viene principalmente de los indios americanos, de tribus como muy distantes, por eso a lo mejor la disparidad de definiciones del monstruo. No, en realidad no, casi todas son del norte del continente americano, tanto del norte de los Estados Unidos como de Canadá. Lo que ocurre es que yo creo que es un mito tan fascinante que al final se ha difundido. Incluso hay versiones del Wendigo donde el Wendigo no es un personaje negativo, es casi un guía espiritual de los aventureros o de los cazadores que se internan en los bosques. Siempre están relacionados con la espesura. Caramba. Se dice que el espíritu del Wendigo vive en lo más profundo del bosque, pero a mí lo que me gusta de este personaje es el lado más oscuro, lógicamente, porque yo inevitablemente encuentro ese paralelismo con pues el ser humano más oscuro que hay, ¿no? El asesino, el devorador, ¿no? Estos otros personajes que suelen ocupar la primera sección de nuestro programa de La mente del asesino, lo veo muy reflejado. El Wendigo no deja de ser como la personificación de la ira, del apetito insaciable del hombre por la violencia, ¿no? Y el hecho de que después pues lo decoren o lo adornen con esa apariencia de monstruo en sí, pues eso, con la piel como si fuera curtida como un tambor, un cierto aspecto de zombie al que también se compara, ¿no? Pues no deja de ser una forma de advertir, ¿no? Tiene algo de parábola, de moraleja, sí. Efectivamente, de no seas ambicioso, no seas avaricioso. Pues fíjate, antes estabas comentando cómo le fascinan este tipo de personajes a Loli. Tengo que decir que aunque lo niegue ahora. Barrabás. El caso es que pero me resulta curioso porque precisamente son también el tipo de criaturas que a mí me suelen atraer más a ver por si estar es que basadas. Hombre, nos pones a los dos uno al lado del otro y seguro que nos distingues. El caso es que siempre me ha hecho, me ha gustado mucho observar precisamente eso, cómo los monstruos muchas veces tienen utilidad. Es decir, ¿para qué sirve un monstruo en un momento dado como mito que surge? Y yo creo que este a lo mejor es un buen ejemplo de por qué surge un monstruo como mito, de por qué se utiliza cierto tipo de características para definirlo y a lo mejor, pues por un lado justificar, como comentabas, el hecho de que en épocas de hambrunas se pudieran comer hasta los tobillos y además tratar de huir a la vez de esa justificación y por otro lado advertencia, ¿no? Es un poco... Y que además es más fácil encontrar precisamente en civilizaciones o en poblaciones o en culturas que todavía conservan
mucho más lo atávico que nosotros, ¿no? Nosotros yo creo que el progreso ha traído muchas cosas buenas, pero también muchísimas malas. Y buena parte de esas cosas malas son que hemos olvidado todo lo que teníamos que conservar en nuestra mente de que sabían nuestros mayores y que, bueno, nos lo transmitían de una forma mucho más dulce, si queremos, o fácil de comprender, o infantil, ¿no? Pero bueno, ahí estaba nuestra lección. Por cierto, me parece que, le guste o no, Loli en nuestra agenda nos va a hablar de este personaje también. Yo en lo que tú hablas, tú sabes que yo le voy poniendo cara para ver si es verdad esa descripción. Fielmente está en las imágenes que se encuentran de Wendigo. Pero si quieren encontrar algo más, no solo una imagen estática, sino en movimiento, les recomiendo una peli y más cosas en la agenda. En Radio San Vicente, Elena en el País de los Horrores. ¿Qué hacer una noche de miedo? Efectivamente, todo, como Elena dijo, está llevado a la literatura, al cine, incluso a la música. Hoy, por falta de tiempo, no les vamos a amenizar. Seguro que encuentran ustedes un montón de oportunidades musicales de disfrutar de asesinos, de monstruos. Pero en cuanto a pelis, hay una que se titula así, Wendigo o Wendigo, que lo han traducido como Escalofrío al castellano. Es una película del 2001 en la que George, que es un gran profesional de la fotografía que está trabajando para un estudio de publicidad en Manhattan, a medida que ve crecer su avaricia, se enfrenta a calamidades cada vez más grandes. No les cuento más, van al videoclub, está muy bien valorada, 91 minutos de Escalofrío o Wendigo. Pero hay otras cosas que recomendarles hoy. En su tiempo libre, por ejemplo, pueden disfrutarlo leyendo. Si han escuchado con atención a Vicente Garrido en la primera parte de nuestro programa, ahora lo pueden leer con extrema atención sobre los libros de los que hablaba. Uno de ellos es Crímenes exquisitos, de Editorial Versátil. El cuerpo de Lidia Naveira, una joven de alta sociedad coruñesa, aparece flotando en el estanque de Eiris, recreando la famosa Ofelia de Milais. ¿Qué relación tiene este crimen con el macabro asesinato acontecido meses antes en la abadía de Whitby? La inspectora Valentina Negro, con ayuda del famoso criminólogo Javier San Juan, liderará una investigación que la va a llevar a colaborar con Scotland Yard en una oscura trama a caballo entre La Coruña y Londres. Lo que nadie puede llegar a sospechar es que en la vertiginosa cuenta atrás para atrapar al asesino deberán enfrentarse a las obsesiones más inconfesables de la sociedad actual. Recuerdo Crímenes exquisitos, de Vicente Garrido, este criminólogo que nos ha acompañado en la primera parte, y también de Nieves Abarca, que estudió Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela y es máster en periodismo y especialista en perfiles criminales. Si por otro lado quieren hacer un recorrido por el lado oscuro del ser humano, también les recomendamos, de Vicente Garrido Genovés, Perfiles criminales. Los libros de Garrido, aparte de ser rigurosos, fascinan por su lenguaje divulgativo y por incluir siempre ejemplos reales. La imagen del asesino confeso de la matanza de la isla de Utaya, Anders Breivik, ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué se esconde tras la escalofriante mirada fría y perdida de un asesino que lleva a un ser humano a cometer semejante atrocidad? El lector de este libro, Perfiles criminales, tendrá una experiencia compleja. Una experiencia de fascinación ante el paseo por el Valle de las Sombras del ser humano y por el esfuerzo de los criminólogos forenses y policías por atrapar a los culpables. Y también una experiencia de reafirmación en su compromiso por ayudar en lo posible a evitar que este tipo de individuos prosperen y amenacen nuestra existencia. Un libro que edita Editorial Ariel, lo van a encontrar en cualquiera de las bibliotecas, titulado Perfiles criminales. Y nos hemos puesto literarios porque tenemos otra recomendación de otro libro, pero en este caso propuesta por un oyente. Y aprovecho este momento para recordar las vías de comunicación, que a través de Facebook están llegando muchas sugerencias. Hay un propio canal de Facebook llamado así, Elena en el País de los Horrores. También pueden sugerirnos en el email del programa, paisdeloshorrores@radiosanvicente.com, o a través del foro, del chat y de cualquiera de las vías de comunicación que, bien a través de Facebook o de www.radiosanvicente.com, encuentran a su alcance. Así lo hizo un oyente que dice: ya podéis adquirir mi primer libro, Veracruz, el misterio en estado puro. Es de Ediciones Dédalo, es una obra donde se puede encontrar varios de los casos que José Antonio Dédalo pudo investigar en México relacionados con la temática paranormal, ovni y temas de fronteras. Gran parte de los casos son inéditos, quedando una vez más demostrado
demostrando que los misterios están vivos y que hay cientos de testimonios de lo insólito. El precio del libro es de 15 euros. Si se pide antes del 15 de abril, pues hay una campaña de lanzamiento de 5 euros de descuento, es decir, solo vale 10 euros y se puede recibir cómodamente en casa, sin movernos, sin costes de envío, haciendo la reserva en el 933 120 162 o mandando un email a agmediatica@gmail.com. Repito, agmediatica con G @gmail.com. Seguro que recordáis o seguro que recuerdan que la pasada semana nos acompañaba José Manuel García Bautista. Pues bien, el próximo viernes 13 de abril nos invita a la presentación conferencia de su último libro, Titanic, la noche del iceberg, 100 años de misterio, una conferencia audiovisual en una fecha muy señalada, tan solo 24 horas de la fecha del naufragio del legendario transatlántico en 1912. Ahora que está tan de moda, incluso van a sacar la revisión al cine de esa mítica película en 3D. También esta conferencia de José Manuel García Bautista, Titanic, la noche del iceberg, será en las instalaciones del Círculo Mercantil de Sevilla, en la calle Sierpes, el 13 de abril a las 8 de la tarde. Y por último, recordar una quedada OVNI de la que ya hablamos anteriormente, y puesto que se acerca, seguiremos recordando. Es el 18 de mayo a las 10 de la noche, hora española. Va a ser una alerta OVNI mundial donde, bueno, pues avistar o compartir diferentes avistamientos. Se van a ubicar entre Gerena y Olivares, en Sevilla. Si algún participante es de por la zona y quiere ponerse en contacto con ellos, puede hacerlo vía Facebook o en el grupo Alianza del Misterio o por email alianzadelmisterioface@gmail.com o en Alianza del Misterio, ya está a secas, alianzadelmisterio@gmail.com. Cositas varias para pasar una y más noches y tardes y días de miedo. Nos hemos puesto muy culturales con tanto libro. Mira, has dicho uno de ellos y yo me lo he traído, por supuesto, para hablar con nuestro invitado, con Vicente Garrido. Tengo yo encima de la mesa Perfiles criminales. Yo, desde luego, lo recomiendo muy mucho. Pero bueno, es que a mí sí que me gustan los nuestros. Sí, a ti te gustan los asesinos, es que aquí lo tenemos todo muy bien repartido. Claro, se ha quedado intranquila la pobre. Bueno, lo de la alerta OVNI también es muy interesante. Los que estén en San Vicente, pues bueno, estarán de fiestas y no pasa nada porque miren de vez en cuando para arriba. Es y entre muy cohete y probable cohete, a ver si distinguimos alguna luz misteriosa que no tenga ninguna explicación. Muy probable que a partir de las 3 de la mañana se vean muchas de estas. Sí, muchos avistamientos. me temo que sí. Bueno, hablando de luces, de colores y de luces misteriosas en los cielos, vamos a encender nuestro resplandor. Elena en el País de los Horrores. El Resplandor. Voodoo Economics. And Hollywood tonight. Hollywood, 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 Hollywood. Police dodge bricks and bottles. You can hear them crashing on the sidewalk. Officers beating and kicking a man on the street. We just trying to get it together to keep the police off our back, man. The suspect reportedly pulled out a 25-caliber automatic handgun and shot. Hoy, además, en El Resplandor vamos a hablar de un caso que nos hiere casi en lo más profundo porque estamos hablando de un compañero de profesión. Es el asesinato de un periodista por, bueno, como diría seguramente su asesino, meter las narices donde no le llamaban, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es la obligación que tenemos los que nos dedicamos a esto de tratar de poner luz, arrojar un poco de luz en lo que hacen otros, ¿no? Pues sí, tengo que decir además que el famoso caso Cabezas, que llaman en Argentina, que bueno, pues tuvo lugar en 1997, hoy lo traemos a colación de una sugerencia de Sergio Estrada y de su hijo Lisandro, que los dos la verdad es que les pregunté, dije, oye, ¿algún crimen así en Argentina? Porque son argentinos, que pudiéramos mencionar y que haya traído cola, y el primero que les vino a la cabeza, ¡pum!, Cabezas. Eso es lo primero que me dijeron, digo, pues venga, vamos para allá, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de José Luis Cabezas. José Luis Cabezas es un reportero gráfico argentino, muy conocido allí precisamente por su trágico final. Un final además que, bueno, pues tuvo lugar en 1997 en Buenos Aires, exactamente en las afueras de Pinamar, donde estaba cubriendo, digamos, la parte de temporada veraniega con otro compañero.
y donde, por lo visto, consiguieron la primera foto de un empresario del cual ya se estaba empezando a hablar bastante, solo que no existía un material gráfico sobre él, que se llamaba Alfredo Yabrán. Estos dos nombres en Argentina, una vez mencionados, despiertan un montón de campanas. El primero, precisamente por lo trágico del final, de hecho fue asesinado y luego quemado dentro de su propio coche. No fue sencillo, por supuesto, tratar de sentar el hecho de que fuera precisamente Cabezas el que estaba dentro de ese coche. Su compañero en aquel momento dijo que solamente le cayó la ficha en la cabeza de que realmente era su compañero cuando una llave que habían encontrado allí abrió la oficina que ellos dos compartían como periodistas. Entonces se dio cuenta de que efectivamente había sido él. Y Alfredo Yabrán como una de esas cabezas, digamos, y iba a decir crimen organizado, en realidad era un empresario que tenía unas ramificaciones por muchísimas, no solamente empresas, sino corruptelas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y estamos hablando de corruptelas que tenían que ver con, judicatura, que tenían que ver sobre todo con policía, y estamos hablando de un cuerpo de policía de Buenos Aires que incluso hoy es incapaz de quitarse la mala fama de corrupción. Hace muy poco que se han hecho, me parece, las últimas purgas dentro de ese cuerpo, un cuerpo que por un lado tiene toda la tradición que tiene un cuerpo policial y además creo que es el más grande de Argentina, pero por otro lado tiene una historia de corrupción, de abuso de poder y de todo tipo de crímenes asociados con el abuso de su posición que todavía no han sido capaces de quitarse de encima, ¿no? Y todavía son foco de sospecha prácticamente cada día. Hay un teléfono, de hecho, de asistencia a aquel que se vea maltratado por la policía, que recibe entre 100 y 200 denuncias todos los meses. Entonces, quieras que no, es un dato a tener en cuenta. Estamos hablando de 1997, verano en el cual Cabezas está trabajando. Como algunos de los periodistas que están por aquí pueden quizás saber lo que es trabajar en temporada, cuando ha bajado la cantidad de compañeros, cuando tú te vas a una zona en la que a lo mejor van a coincidir un montón de personalidades por ser zona más bien veraniega y además en la que tú tienes que encargar de todas las secciones porque efectivamente está el bajo mínimo, ¿no? Y en una de ellas, estando en el aeropuerto, por lo visto decidieron preguntar a quién pertenecía la empresa que estaba haciendo toda la carga y descarga en los aviones y se enfrentaron por primera vez al nombre de Yabrán y no sabían quién era. Investigando un poco, se vio que ya había tenido algún que otro pequeño encontronazo, incluso dentro del gobierno de Argentina, y el problema que tenían es que en ningún momento existía siquiera material gráfico, no había una sola foto de este empresario del que poder tirar para hacer una noticia. Una vez que consiguieron identificarlo, le hicieron una foto en la playa además, una foto que hicieron simulando que se estaban haciendo una foto el uno al otro y el empresario estaba pasando por detrás, y una vez hecha esta foto pues la publicaron y a los pocos días apareció muerto Cabezas. Este crimen no tiene solamente el interés de ser un crimen absolutamente vinculado a una mafia que estaba muy establecida y que de pronto surge como quien tapona un sumidero, ¿no? Y de pronto empieza a salir toda la porquería, sino que marcó el principio del fin de toda una época larguísima de impunidad por parte de todos los cuerpos de poder, sobre todo la policía de Buenos Aires, ya que precisamente los autores de este crimen sí que fueron encarcelados. La mayor parte de ellos a cadena perpetua, aunque alguno de ellos ya incluso me parece que ha salido de la cárcel. Uno de los principales está en este momento haciendo el final de su condena en el domicilio, es una condena domiciliaria, pero el hecho es que realmente los autores de este asesinato sí que fueron llevados a la justicia y sí que realmente promovieron una renovación desde dentro de todo, por lo menos la imagen de lo que este cuerpo de policía, como varios otros, pues significaban, ¿no? Estamos hablando de este empresario, un empresario que se llama Alfredo Yabrán, como ya hemos comentado, que después del asesinato de Cabezas costó muy poco llegar hasta él. Es más, era realmente justo el momento en el que había salido su primera foto. La gente empezó a preguntarse quién era. Fue muy fácil llegar y empezar a atar hilos entre la policía, que era la que estaba realmente implicada materialmente en este crimen, y sus relaciones con él. Y él acabó huyendo y matándose de un tiro en una habitación de me parece que es un apartamento suyo.
Se mató de un tiro, además un tiro en la cabeza, a bocajarro con una escopeta. Hay quien dice que esto podría ser una táctica simplemente para desaparecer, porque bueno, aunque los forenses determinaron que sí que era él, siempre ha quedado esa leyenda urbana de un tipo que había hecho de su vida un completo misterio. En el momento en que sale a la luz y encima se ve implicado en un crimen de sangre, directamente se pega un tiro y desaparece. Pero no se pega un tiro solo, se pega un tiro con una escopeta a bocajarro en la cabeza, con lo cual deduzco que de la cara quedaría bastante poco. De la cara quedó muy poco. De hecho, los principales críticos de la teoría de que se suicidó dicen que, de hecho, era poco menos que imposible pegarse un tiro de esa manera con una escopeta, con una pistola así, pero una escopeta a los brazos. Era muy complicado. Existe toda una iconografía en Argentina que habla de precisamente la posibilidad de que este empresario siga vivo. Incluso en algunas películas, algunas canciones, se menciona de vez en cuando reiteradamente la posibilidad de que básicamente fuera un muñeco, ¿no?, lo que encontraron, y que precisamente esas redes de corrupción consiguieran cerrar un caso que no debería estar cerrado, ¿no?, el caso de su muerte. Hace no demasiado tiempo saltó en la ciudad de Los Ángeles la alarma porque alguien había tratado de transferir la propiedad de un piso utilizando la firma de Yahweh, de Yabra. De Yabra. Y de Yabrán. Y el caso es que cuando saltó esta alarma, en Argentina rápidamente empezó se quemó, digamos, la llama de la sospecha. Todo tenía que ver, en principio, además, con una mujer que trabaja en notarías, que había recibido esa firma, que había identificado efectivamente por el pasaporte al tal Alfredo Yabrán, y que, bueno, pues una vez que se había llegado la noticia a Argentina, habían llamado rápidamente para preguntar si realmente era el tal Alfredo Yabrán, y todo apunta a que probablemente fuera alguien haciéndose pasar por este hombre para tratar de cerrar alguno de los asuntos que quedaban todavía pendientes, porque él, a la hora de, cuando desapareció, vamos a decir así, tenía muchísimos negocios en muchas partes, y se podía decir que era un gran magnate, sobre todo de servicios de transporte y de seguridad, que se supone se utilizaban de tapadera para todo tipo de tráfico ilegal de drogas, etcétera. Uh-huh. Entonces, es la manera en la cual un destape, además, tan inocente como una simple foto, es capaz de desatar toda esta marea que no solamente se llevó por delante al propio Alfredo Yabrán y a buena parte de la policía de Buenos Aires, sino que, bueno, aún hoy sigue viéndose como un símbolo de la lucha de la información, digamos, veraz, en contra de la corrupción y de aquellos que hacen lo que les da la gana. Como sigue. Sorprende cuando antes has dicho que fue relativamente fácil, tirando a fácil, eso, el hilar la muerte de Cabezas con Yabrán por la foto. Hombre, si la policía estaba comprada, si Yabrán manejaba los hilos, sí, esas facilidades igual también estuvieron un poco predestinadas con el resto de la maniobra orquestada para quitarse de en medio, para decir, ¿ves? Vamos a buscar un culpable rápido, se cierra el caso, se olvidan de nosotros, lavamos todos los trapos sucios, que bien has dicho que a continuación, bueno, pues el sistema policial argentino cambió bastante. Sí, de hecho, ya te digo que esto ha sido, bueno, pues un punto de inflexión. Pero su compañero, es decir, de los dos periodistas que estaban allí, su compañero Gabriel Michi comenta que ya desde el momento en el que publicaron aquella fotografía empezaron a sentir que les estaban siguiendo, y que además aquellos que les estaban siguiendo pertenecían directamente al dispositivo de guardaespaldas del empresario y también a la policía, con lo cual él tenía muy claro si en algún momento alguno de los dos tenía algún problema, quién iba a ser el responsable. Fíjate pues... tú que... Normalmente, llegados a este punto, lo que hacemos es coger nuestra barquita, que sosegadamente nos lleva a esta última sección que pretendemos nosotros que sea tranquilizadora, pero en realidad normalmente nos deja, bueno, con una cierta inquietud, ¿no?, para adentrarnos en el sueño, que es el Club de los Marineros Muertos. Le hemos dado vacaciones hoy a Margari, de hecho se nos va de vacaciones a un lugar muy afortunado, de hecho llamado así, las Islas Afortunadas, precisamente para intentar ajustar el tiempo. Y no tenemos leyenda, pero sí que cabe decir a nuestros oyentes que pueden seguir enviándonos todo lo que quieran que contemos en el programa, sus experiencias, sus historias, pues como han hecho en esta semana, ¿no? Sus trabajos incluso, que también está muy bien, que podamos difundir desde aquí el trabajo que hace tanta y tanta gente, muy bien hecho, en la investigación de temas de misterio, de miedo, etcétera. Bueno, como ha recordado antes Loli, en nuestro grupo Elena del País de los Horrores de Facebook,
o en la dirección de correo electrónico paisdeloshorrores@radiosanvicente.com o en cualquiera de las vías de contacto que la propia emisora Radio San Vicente tiene para que se pongan, pues eso, en contacto con cualquiera de nosotros. También, que no nos acordamos siempre, hay que darles un fuerte beso a toda la gente que nos escucha desde a través de las ondas de Radio Barbate. Y ahora sí, que nos vamos. Pues todos los que no hayan soltado el hilo cuando nos hemos adentrado esta noche en el País de los Horrores, en ese recorrido que hemos hecho por el lado más oscuro del ser humano esta noche, sí, pues seremos capaces de salir. Los que no, pues se quedarán aquí hasta la semana que viene. Procuraremos ir al rescate, igual que yo espero en estos 7 días rescatar mi voz, que no es que normalmente sea melodiosa, pero un poco más clara que esta noche, sí, porque como me imagino que todos se han dado cuenta, arrastro un buen constipado que me hace además que me cueste trabajo respirar. En fin, solo me queda, por lo tanto, darles las gracias a Loli Otero, Miguel Que no me Entrena. voy a enamorar de más Wendigos. No te enamores, tú no te enamores, muchacha. Que luego todos los hombres son malos. ¿Puedo decir una cosa? Bueno, ya otro día. También a Margarito Real.